Es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será, Señor, llena la tierra de tu gloria. Una vez más vamos a cantar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya. Él es nuestra roca eterna. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Dios, qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil y ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra.
Buenos días, hermanos. Continuamos con nuestros estudios con la cuarta iglesia, que este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esperamos disfrutar la palabra del Señor, que entendamos lo que significa Tiatira. Vamos a leer la palabra del Señor primeramente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como la llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y que servicio, y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña a seduzca y a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo le arrojo en cama en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a esos hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Yo daré cada uno según su vuestra obra. Pero vosotros, a los que demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre todas las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he decidido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, siempre el Señor finaliza de cada mensaje: los que tienen oído, oigan. Quiere decir que a usted y a mí el Señor nos advierte: oiga lo que dice el Señor. Bueno, comenzamos el mensaje. Esta iglesia representa más o menos un periodo de la iglesia de 590 a 1517. Aproximadamente, que esta iglesia representa la historia de la iglesia en el mundo. Muy bien, la ciudad de Tiatira fue fundada por unos 4 generales de Alejandro Magno. La palabra Tiatira significa actividad en los ofrecimientos de víctimas. ¿Qué es lo que entendemos con esto? Esta ciudad, Tiatira, significaba actividad en sacrificios a los que no creían lo que ellos creían, a los creyentes especialmente. Por lo tanto, ofreciendo las víctimas. Ahora, al autor de la carta, que es nuestro Señor Jesucristo, él mismo menciona y habla a la iglesia. El Señor habla con término muy severo, con toda autoridad del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como la llama de fuego. ¿Qué entendemos con esto, hermanos? Jesús, el Señor, está hablando un mensaje bastante severo, una advertencia, con los ojos llama de fuego. Es símbolo de la omnivisibilidad de Cristo. O sea, el Señor lo ve todo lo que hace y sabe todo lo que hacemos. No hay creyente, no hay hombre sobre la tierra que pueda esconderse, que diga que no sabe lo que yo hago. Y por lo tanto, eso es lo que está mencionando. Pero también es símbolo de la ira. El Señor está airado al ver que en la iglesia hay problemas. Por esta razón, salmista David dijo:
estas palabras. El libro de Salmos 139, 7 al 12. Dice de esa palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y si subiere al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y allí tú estás. Si tomare las alas del alba, habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Hermanos, menciona el salmista David lo que es sensibilidad, omnivisibilidad del Cristo. Omnivisibilidad de Cristo. Dios lo ve todo. Este hombre, entendiéndola por causa del pecado, menciona: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde podremos escapar? Cosas que podemos hacer escondidas. Dice él: ¿y a dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo escapar de la presencia del Señor? Mencionó muchas veces aún en los cielos. Si yo me voy hacia el espacio, hacia el cielo, tú estás ahí. Y si yo me voy debajo del infierno, allá debajo de la tierra, del Seol, tú estás ahí, Señor. Si tomare las alas como a una ave para volar hacia los extremos del mar, tú estás ahí, Señor. Y si dijere realmente, ciertamente las tinieblas me ocultarán para que nadie lo vea, también alumbra. Aquí encontramos, quiere decir que el hombre, de nuestra conciencia no podemos escapar. El cristiano no podemos escapar de nuestra conciencia, ya que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es la razón que está mencionando: no hay lugar. Omnivisibilidad de Cristo es el símbolo de ira. No hay manera como escapar. Por eso el creyente, no por temor tampoco sigamos al Señor, sino por amor a Él. A gratitud al Señor. Vivamos como Dios manda en su palabra. Luego menciona los pies semejante al bronce bruñido. Significa que Cristo está airado contra aquella iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de los creyentes. Algunos creyentes estaban viviendo una vida realmente doble vida. Algunos fieles al Señor. Luego por los ojos de los todos lo veía. Nada podía ocultar del Señor. Dice la palabra. El Señor dijo a esta iglesia: el juicio se avecina. Sí, vendrá un día la disciplina del Señor, aún de repente estando en este mundo, hermano, hermana. El Señor es celoso con sus hijos que aman a Dios. Ahora va a llamar al arrepentimiento. Menciona el Señor aquí, 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Amigo, hermano en Cristo, Dios disciplina. Dios castiga. Dice: llegará el momento cuando todos los creyentes estaremos delante de la presencia del Señor para el juicio, donde en el tribunal de Cristo nos juzgará, dice la Biblia, para recibir nuestra recompensa conforme lo que hemos hecho en este mundo, sea bueno o malo. Hermano mío, por eso el Señor Jesús, sabiendo que vivimos en el mundo, tan difícil vivir a nuestra manera la vida cristiana, descuidando la palabra, descuidando la oración, vamos a caer. Por eso Jesús dijo: orad, velad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ningún creyente es capaz de soportar las tentaciones sin la ayuda del Señor, sin el conocimiento de la palabra, sin la práctica de Dios. Por esta razón dice: vendrá el tiempo, el creyente será juzgado de lo que ha hecho estando en cuerpo, lo malo o bueno.
Dios quiera que procuremos hacer lo bueno porque nuestro Señor es bueno. Luego dice el Señor Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, de espíritu segará vida eterna. El Señor nos advierte, la advirtió a esa iglesia. En todo el mundo la iglesia del Señor advierte. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que hace lo malo, cosechará. Lo que hace bueno, será recompensado. Dice la palabra del Señor, cada uno segará su resultado de su actividad. Quisiéramos ocuparnos en la evangelización, quisiéramos pasar el tiempo orando, sin descuidar nuestra responsabilidad en el trabajo, en el estudio, en la familia, pero compartiendo la palabra de Dios. Eso nos mantiene para tratar de estar despierto en nuestra fe. ¿Para quién debemos vivir? La característica de esta iglesia, en versículo 19, volviendo al tema del Apocalipsis, dice, el Señor le reconoce que era una iglesia que tenía obras. Interesante, el Señor también conocía a la iglesia del Señor. Dice, conocía las obras. ¿Cuál obras? Tenía amor, fe, servicio, paciencia. Qué interesante. Qué interesante. Qué interesante. Una iglesia, su vida práctica en los principios, posteriormente, había aprendido a amar a Dios, había aprendido a confiar en Dios, había aprendido a servir por amor a Dios con su vida, con su tiempo, había tenido paciencia para soportar las pruebas. El Señor reconoce a cada creyente. Oh Jehová, tú lo has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Salmista David mencionó 139. De 1 y 3 al 6, menciona estas hermosas palabras. Reconoce cuando el Señor menciona. Dice él, oh Jehová, tú me has examinado, me has conocido. Hermanos, Dios nos conoce y Él sabe, como un médico, comienza a examinar al creyente día tras día, esperando que vivamos para el Señor. Tú has conocido mis sentarme, levantarme. Aun cuando, ¿con qué propósito nos sentamos con alguien? Para presentar la palabra, para hablar la palabra de Dios o para contaminar de alguna manera nuestros pensamientos que no correctamente conforme la palabra del Señor. Dice, me levantarme y me sentarme. Hay muchas personas que se sientan, aun siendo creyentes, para hablar cosas carnales, cosas terrenales, que causa confusión a la persona. Que presta atención. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Mientras que caminamos, ¿qué hablamos, hermanos? ¿Qué hablaba esta iglesia? El Señor le conocía. Mientras que realmente reposo, descansa uno en algún lugar en la caminata. ¿Qué hablamos ahí? Y el salmista David dice, todos mis caminos son conocidos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Claro que sí. El Señor es algo que sabe y conoce lo que somos. Su obra era más que el primero de esta iglesia Tiatira. Esta iglesia había crecido en gran manera. Quiere decir que, hermanos, su obra era más que la primera que después. Después era mucho más, habían madurado. Mientras en la iglesia de Éfeso menciona, has dejado tu primer amor. Mientras la iglesia había crecido en su amor, su evangelización, su paciencia, su bondad en el Señor. Entonces son cosas que nos advierte.
Segunda de Pedro 2:20 dice la palabra: ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ah, qué bonito cuando nuestra vida crece y vamos creciendo y algún día llegamos a madurar en la fe, cada cristiano que formamos la iglesia de Cristo, creciendo en el amor, madurez espiritual para tratar de servir al Señor. Pero qué triste, el primero hemos hecho bueno, pero en lo posterior baja la vida cristiana. Eso Dios no aprueba. Por esta razón menciona a veces un proverbio: el perro vuelve a su vómito, dice la palabra. Eso no debería suceder en nuestras vidas. Sigamos adelante creciendo. Por lo tanto, hermanos míos, cuán importante ver lo que el Señor tiene para con nosotros y aprendemos de ella. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice a la iglesia de Éfeso. En este caso, alaba, posterior de su obra, a la iglesia de Tiatira. La enseñanza en la iglesia de una mujer llamada Jezabel. Encontramos versículo 20 al 21 en el capítulo que estamos viendo en Apocalipsis. Dice: el Señor lo ve dentro de la iglesia que había una mujer llamada Jezabel que enseñaba la inmoralidad. Hermanos. En la iglesia de Tiatira había una mujer llamada Jezabel que enseñaba la inmoralidad. Muy bien. Esta mujer era de gran influencia. Una mujer realmente, aparentemente parece respeto. Si era esta su nombre verdadero, o de tal vez el Señor lo llamó simbólicamente en el nombre de Jezabel del Antiguo Testamento, no sabemos exactamente. Pero la Biblia menciona, el Señor mencionó. Pero la palabra de Dios dice que esta mujer Jezabel era en la iglesia, tomaba exactamente igual papel como él que desempeñó la Jezabel del Antiguo Testamento, la reina Jezabel, esposa del rey Acab. Ahora encontramos aquí, ¿quién fue la Jezabel del Antiguo Testamento? Ella era hija del pagano rey de Sidón, pero casada con el rey de Israel llamado Acab. Un judío, un creyente, lo que conoce, se había enamorado, se casó con ella. Encontramos Primera de Reyes 16:31. Menciona estas cosas, compromiso del mundo. Cuando estas cosas observamos, siempre Satanás ingresará a la iglesia el pecado inmoral, el dinero, el orgullo, tales cosas. Luego encontramos de que ella era una mujer prostituta y practicaba la hechicería. Así menciona la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 9, 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Él respondió: ¿qué paz? Con la fornicación de Jezabel, tu madre, y a sus muchas hechicerías. Jezabel significa mujer deshonesta. Eso era el Antiguo Testamento. Una mujer mundana, aunque estaba casado con un hombre. Él también se había inclinado, había cambiado su pensamiento al paganismo. Pero esta mujer, una vida en libertinaje. Una mujer que creía en la hechicería. Por lo tanto, ¿cómo va a haber paz en el pueblo cuando estas prácticas no lo hay? Por eso menciona cuando el profeta le preguntó. Luego dice ella, instruida en inducir al mal tanto a los esposos como a los demás. A su esposo, a hacer lo malo, como también a los que gobernaban con el rey Acab, miembros del gobierno. Ella tenía mucha influencia. Por tanto, dice la verdad, ninguno fue como Acab, un rey
del pueblo de Israel realmente incitó a hacer lo malo, influenciado por la esposa. Hermanos, muchas veces nuestra esposa, siendo creyente, también en algún momento puede involucrar en algo. Por eso el esposo hay que estar velando, hay que estar enseñando, edificando, para que la familia juntos podamos servirle al Señor. Oh, cuántas cosas cuando el hombre, sea la mujer, el hombre, hacemos cosas negativas cuando no conocemos. Pero como creyente, la iglesia del Señor, deberíamos, aun el hombre celoso con la palabra de Dios para guiar su familia. Ella instruía a los profetas del Señor. Esta mujer Jezabel que estaba en el Antiguo Testamento, al no aceptar, lo mataba a los profetas que anunciaban contra el pecado, le aborrecía y los perseguía. Y esta mujer del Antiguo Testamento fue una mujer pagana, tratando de introducir al pueblo. El pueblo de Dios también se desvió ahí. Esta mujer, ella tenía su mando por profeta paganos. Cuando nos dice la palabra del Señor en 1 de Reyes, capítulo 18, 19. Enviaba pues, dice ahora, congrégueme a todo Israel, el monte Carmelo, el profeta Elías, y los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que como comen en la mesa de Jezabel. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta mujer, Acab, tenía un dios inclinado ya por la influencia de Jezabel, un ídolo llamado Baal. Y este Baal era el paganismo, una imagen, adoraban a ellos. Tenían sus sacerdotes, 450 sacerdotes que hablaba él. Y luego también una mujer, una imagen llamada Acera, era diosa de Jezabel. Por lo tanto, tenía 400 profetas de Acera, dice la Biblia. Ahora, viendo esta confusión, el profeta Elías menciona esto: congrégame en Monte Carmelo, para que pueda saber el pueblo quién es Dios verdadero. Si Dios es Baal, entonces sigamos a Él. Y si Dios es verdadero, sigamos a Dios, Jehová el Señor. Pero escogemos, ¿hasta cuándo van a claudicar? Dice la palabra del Señor, hubo realmente para presentar cada uno de ellos su petición. Y no había ningún fuego, ningún consumo del fuego venía sobre su sacrificio. Por eso está mencionando este tema. Pero cuando Elías pidió, el fuego del Señor cayó. Entonces el verdadero Dios respondió su oración. Y fue muerto estas personas, quienes realmente aún juntamente con Acab y Jezabel. Que Dios castiga, hermanos. La influencia de Jezabel era mucho más sobre Israel que Balaam. Balaam, el profeta materialista, podía aconsejar, mientras Jezabel podía ordenar hacer lo que ella parecía. Tenía la autoridad, tenía mucha influencia. Esto es el testimonio de la mujer Jezabel del Antiguo Testamento que estamos observando. Ahora en la iglesia de Tiatira se halló una mujer semejante al Antiguo Testamento. Dice la palabra, ella se consideraba profetisa. El versículo 20 menciona: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, dice la palabra, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese la inmoralidad. Semejante a esa dama, el Antiguo Testamento aparece en la iglesia de Tiatira. Seducía realmente a los profetas y practicar el pecado de fornicación. Ella enseñaba a apartarse del camino del Señor a muchos cristianos. Y aún los siervos del Señor. Esto nos indica que era mucha influencia. Por esta razón el Señor advierte a la iglesia. Enseñaba a ser abominables, a fornicar, comer sacrificios de los ídolos. Por eso la iglesia
temía exhortar o reprender a esta miembro. Más tarde ella tenía mucha simpatía a la iglesia, era difícil para disciplinarla. Y así la iglesia se halló descuidada. Este era el pecado de la iglesia, pecado de permisión, el miembro deshonesto de una iglesia. Hermanos, por eso la iglesia tiene que ser celoso, guardar la palabra, la pureza del cristianismo. El creyente que ha fallado debe ser consciente. Déjame decirle, en años de mi vida pastoral, hay hermanos solos han venido llorando: he fallado a mi Señor. El Señor le perdona a la iglesia, pero aprendió de eso. Pero esta iglesia permitió, por la influencia de esta dama, Jezabel. Cuando encontramos 1 Corintios 5, 1 y hasta el 13, menciona algunos textos. Se escuchaba el apóstol Pablo por una carta, había pecado en la iglesia. Y dice la Biblia, en vez de estar gozándose en el pecado, cantando, deberían más bien envanecidos, quedarse, deberían lamentarse, dice el apóstol Pablo. La iglesia que cuida la palabra, guarda su testimonio, vive para el Señor, debe ser realmente lamentarse cuando estas cosas acontecen. Y dice la palabra, esta persona que falló, entrégala a Satanás. Eso significa expulsar de la iglesia. Porque una y otra vez uno aconseja, continúa. No es así la vida cristiana. A menos que esta persona nunca se convirtió, pero está dentro de la iglesia. Esta dama posiblemente no conocía al Señor en corazón. Entonces necesitaba conocer a Cristo. Menciona luego, hablando a la iglesia, dice, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, dentro de la iglesia no se debe. Cuando dice a los que están fuera, se refiere a las personas que no son creyentes, hermanos. Dios juzgará a ellos. Por no conocer a Dios, hace desorden con su vida. Pero cuando conociendo al Señor, teniendo a Dios, adorando a Dios, caiga en eso, pues merece la disciplina para que la persona pueda regularizar su vida cristiana con el Señor. El Señor reprendió a esta mujer. Y no se arrepintió. En el versículo 21 encontramos, en el capítulo 2, el Señor en su gracia quiso perdonar. Ella no aprovechó, sino lo rechazó. Oh, qué triste el cristiano, se amarga y se va. Y nunca permanece, después más tarde no recupera su membresía. La iglesia expulsa cuando ya no quiere, una y otra vez continúa. Pero la iglesia el Señor le perdona. Y esos frutos hablarán resultado de su arrepentimiento. El castigo de Dios encontramos en versículos 22, 23. Esta mujer fue castigada por no arrepentirse, porque Dios quería perdonarle. Y alguna enfermedad terrible. Y también sus hijos fueron muertos. ¿Cuánta maldad puede traer castigo del Señor a la persona, aún a su descendencia, por vivir una doble vida? O, no siendo creyente, vivir en la iglesia, estar en medio de la iglesia del Señor. Esta dama murió y sus hijos. Así a los que pecaron con ella, también vino grandes problemas en su vida. Para ella fue doble castigo, la desgracia más grande como para ella, para sus seguidores. Jezabel del Antiguo Testamento también encontró el castigo más terrible, horrible. Fue arrojada desde la ventana del palacio. Y dice la palabra, su sangre fue desparramado. De los caballos que corrían pisaron. Y más tarde, cuando fueron a buscar el cuerpo, solo pudieron encontrar esqueletos. Solo la mano y los pies. ¿Qué ha pasado? Hasta los perros comieron, dice la palabra del Señor. O sea, el pecado, Dios castiga, hermanos. Por eso la iglesia tiene que conocer a su Señor, vivir una vida integral para su Señor. Mientras que vivimos en este mundo, estamos predicando, testificando con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras.
Es una institución que la iglesia, que el Señor le instituyó para alumbrar al pueblo que no conoce a Dios, que no sabe de Dios. ¿Quién va a enseñarlos? Si la iglesia descuida, si la iglesia es pasivo con el pecado, si la iglesia permite el pecado. Hermanos, debemos ser celosos. Esta razón encontramos Segunda de Reyes 10 hasta el 17. Usted puede leer en su casa. Segunda de Reyes 10, 7 hasta el 17. Cuando los carros llegaron, dice la carta, llegaron a ellas, tomaron a los hijos del rey. También aún dice, degollaron a los 70 varones. Pusieron en su cabeza en canastas y se enviaron a Jezabel. En verdad que eso fue terrible, cómo castigaba a esta dama. Pero también dice la palabra, de tal manera de que esta mujer, el Antiguo Testamento, hacía un desorden. Hermanos, el Señor tiene mucha paciencia, da tiempo para arrepentimiento, pero también castiga severamente. Igual como la mujer antigua pasó, esta mujer en Tiatira sufriría una enfermedad tan cruel. Así que, hermanos, esta es la advertencia. Luego, advertencia para los fieles. Qué bendición en la iglesia. Hay hermanos, hay familias, hay jóvenes, hay señoritas, permanecen fielmente por amor a Dios, guardando su testimonio, para que otros viendo su vida conozcan a Cristo, se arrepientan de esa vida mundana. El Señor permitió a los fieles no imponerles otra carga. Significa lo que ya habían recibido de la iglesia, una suficiente, no necesaria otra carga. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Solo la carga del Señor era la salvación de Cristo. Otros quieren imponer otras cosas, la ley, otras prácticas. Y el Señor no podía aumentar más, el Señor es suficiente. La salvación en Cristo, el creyente haya encontrado. Otras imponían otras cargas de la iglesia, pero se cansaban y alejaban de la carga del Señor. Y decía, ruego el Señor, vengan a mí. Traed sus cargas, dice el Señor. Hermanos y amigos, si tenemos dificultades, y vamos al Señor. Nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros trabajos, en el causa del pecado, uno sufre. Y luego dice, yo os haré descansar. Luego el Señor dice que aprended de mí que soy manso, humilde. Mi carga es fácil. La vida cristiana es fácil, pero conmigo, dice la palabra. ¿Dónde se encuentra este texto? En Mateo 11, 29 al 30. Encontramos, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Así que, hermanos, debemos estar dispuestos a acudir en caso que fallamos al Señor. Algún momento fallamos al Señor con nuestros malos pensamientos, muchas veces de repente con unas palabras, de repente con nuestro carácter. Necesitamos depender del Señor. Entonces, si hay estas cosas, no debemos convivir con el pecado. Inmediato, solucionar con el Señor nuestros problemas y aprender de esa caída para aprender a seguir al Señor, seguir a Cristo. Solo el Señor podía ayudarnos a llevar esa carga tan difícil en esta vida para que aprendamos a vivir para la gloria del Señor. A otras cargas el Señor llamó profundidad de Satanás. En el versículo 24. Francamente, cosas extrañas, mundanas, a la iglesia entra, eso sería realmente profundidad de Satanás. Hay hoy en día, a veces movimientos aparecen. Hay que conocer profundidad de Dios, pero aquí tengo cuidado. Profundidad de Satanás cuando cambia el mensaje del Señor. A veces realmente dejan las cosas de Dios, predican las cosas de este mundo y así poco a poco terminan realmente en avaricia, terminan en la carnalidad. ¿Cuántos predicadores, entre comillas, terminaron en la carnalidad? Es peligro. Esta iglesia Tiatira existió en el periodo, el inicio del papado, entre los años 606 a 1517. Esta es la razón que el Señor nos motiva. Jezabel
de aquel tiempo, en la iglesia Tiatira, adúltera, oficialmente no se divorció. Ella vivió hipócritamente, llamó al Señor mi Señor, pero su corazón se unió con el mundo. Eso es la iglesia universal, que dejó la palabra y se ha ido atrás de las costumbres. De esa vida, hermanos, salimos nosotros, volvemos al Señor, pidiendo el perdón gracias a aquella hora que usted y yo recibimos a Cristo. Y resultados, hay un cambio, hay una esperanza. Ahora podemos disfrutar la palabra de Dios. Mientras esta dama, Jezabel en Tiatira, llamaba Señor, pero no podía divorciarse de la vida mundana. Vivía doblemente una vida hipócrita. Es triste poner tradiciones, costumbres a la iglesia. Ni ellos mismos los que enseñan practican. Pero con la ayuda del Señor, con la palabra del Señor, podemos vivir una vida cristiana. Recompensa para los verdaderos cristianos. En 26, versículo 26 al 29. Retén lo que tienes, la doctrina de Cristo. Eso es. ¿Qué es lo que tenemos? La sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tan sencilla para entender la palabra, la salvación por gracia para siempre. Hay hoy en día personas predican la salvación condicional. Si no permanece hasta el final fiel, se falla. Si el Señor no te llama, eso no es el Evangelio. La salvación que Dios nos ofrece es incondicional, solo con la condición de arrepentimiento. Y si el hombre se arrepiente de su pecado, no importa cuál es su pecado, todavía el Señor lo ama a esa persona. Pero si se arrepiente, recibe a Cristo, el Señor le da perdón para siempre. Si aún el creyente falla, tiene la oportunidad de arrepentirse, aprender de esa caída, como David llorando. Como Pedro negó a su Señor, amargamente lloró y el Señor le perdonó. La obra cristiana debe ocuparse en la obra del Señor. Luego hasta la muerte, sirvamos al Señor. La recompensa es tener la autoridad. Y para tener autoridad, Él debe guardar su testimonio. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Lo veré más. Números capítulo 24, 17 dice, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantó cetro de Israel. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Hermanos míos, la Biblia menciona lo que mencionando la mujer Jezabel del Antiguo Testamento, la reina Jezabel. Pero ahora menciona de la mujer que se mete. Muchas veces eso puede pasar en nuestras iglesias que pertenece al Señor. Por eso hay que enseñarle, predicar más del pecado contra otras cosas. El pecado, el perdón de pecado. En Cristo hay perdón. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos míos. ¿Cuántas cosas para tratar de este tema? Pero déjame decirle, el Señor quiere ayudarnos. Algo, este breve mensaje, guardémonos, todo creyente, dice la palabra del Señor. Oramos ahora a nuestro Dios. Padre Celestial, muchas gracias. En estos momentos le agradecemos por tu bendita palabra. Señor, tú nos llamas. En otro tiempo vivimos esa vida cuando no conocíamos tu palabra. Señor, aquí y ahora, un día entendiendo nuestra situación, nos arrepentimos. Le pedimos como ladrón en la cruz. El otro menospreció, más el ladrón arrepentido. Él dijo, ten misericordia de mí cuando está en tu reino. Recuerda de mí. Y tú le has dicho, hoy estará conmigo en el paraíso. Porque reconoció su pecado, porque estaba crucificado al lado tuyo. Señor, de la misma manera tu perdón es para siempre. Ayúdanos a vivir una vida consagrada a ti, Señor, espíritu, alma y cuerpo, para que nuestra vida tenga autoridad, dar testimonio de Cristo. No se puede hablar si nosotros vivimos una doble vida.
Ayúdanos a vivir una vida consagrada. Ten compasión de nuestro país, de nuestros gobernantes, Señor. Aún las personas que creen en Dios, pero no creen en tu palabra. Señor, perdónales a ellos. Invítalos, Padre. Úsanos a nosotros para seguir compartiendo este tiempo tan difícil que vivimos. No debemos bajar la guardia, Señor. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a compartir tu bendita palabra. Aún con la muerte, para un creyente es ganancia. Pero para una persona que no cree, la muerte es perdición para siempre. Dios no quiere eso. Dios quiere la salvación para todos. Señor, rogamos de corazón esta mañana. Agradecemos de corazón en nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor la bendiga. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy.